buenas tardes a todos. Me llamo Julio de Miguel, soy director de desarrollo de negocio dentro de mi compañía IDOM y y junto con mis compañeros Samuel, el responsable del área de sistemas Mesmo, y Lourdes, responsable de analítica del dato, y junto conmigo, que aparte llevo toda la parte más técnica de SAP, pues vamos a dar una visión de cómo podemos conjugar el dato para que sea accesible, visible y consolidado entre todos los sistemas. Con todo esto, lo que pretendemos es que de alguna forma podáis pertreñar una arquitectura o una forma de ver cómo podéis abordar este tipo de proyectos en vuestras compañías. Así que, sin más dilación, podemos ir empezando. Lo primero, unas pequeñas palabras acerca de IDOM. Nosotros somos una firma que tenemos las tres patas, consultoría, ingeniería y arquitectura, y de alguna forma pues, nos dedicamos a hacer todo tipo de proyectos que muchas veces tienen que ver con industria y que de alguna forma podemos establecer como que tenemos ciertas sinergias entre las áreas para poder llevar desde la arquitectura del cliente, la arquitectura de los edificios, toda la parte de ingeniería y toda la parte de implantación industrial, y luego toda la parte de consultoría para establecimiento de flujos e implantación de sistemas informáticos que podamos tener en la empresa. Tenemos como cuatro áreas principales: industria, infraestructuras, consultoría y arquitectura. Y dentro de cada una de ellas, pues nos dedicamos a una serie de sectores y áreas. Toda la parte que hoy tenemos que ver tiene que ver con la parte de transformación digital y con la parte más de consultoría. Tenemos presencia global, tenemos oficinas por todo el mundo, con lo cual, pues bueno, desplazarnos para hacer un proyecto, voy a decir, a cualquier lugar del mundo, pues no suele ser un problema. Tenemos proyectos en lugares tenemos proyectos, pues lo mismo en India, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Argentina, Chile, España, Italia, Francia, bueno, una serie de países. China también tenemos, tanto en proyectos de transformación digital como en otro tipo de proyectos. Si ya nos dedicamos o damos una visión de transformación digital, pues bueno, tenemos alrededor de unos 160 profesionales dedicados a trabajar en este tipo de proyectos. Colaboramos también con otra serie de personas. Tenemos un montón de certificaciones, más de 100, y trabajamos en más de 200 clientes a lo largo de los 20 años que tenemos de actividad. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es que pertenecemos los proyectos ya pensando en las operaciones, en las operaciones digitales. De alguna forma, cuando diseñamos una planta, cuando diseñamos algo, ya tenemos en mente pues, que las tendencias de Industria 4.0, que es necesario controlar la planta mediante distintos sistemas, que es necesario establecer un sistema de ERP que nos lleve o que nos gestione todas las actividades de la empresa, y una serie de sistemas que nos hacen que podamos dar una solución integral a toda la línea de negocio. De alguna forma, nosotros cuando pertenecemos a un proyecto, lo hacemos ya pensando en digital. Y si empezamos a hablar sobre SAP, pues pásame Lourdes, por favor. Lo primero que tenemos que ver es un poco la evolución, ¿no? Porque de alguna forma todo el mundo hemos oído hablar ahora mismo de S/4HANA, pero alrededor de S/4HANA hay otra serie de productos, como pueden ser SuccessFactors para toda la gestión de recursos humanos, como pueden ser toda la parte de arriba para toda la gestión del gasto, como pueden ser todas las partes de Supply Chain Management, o toda la parte de CRMs para la gestión de la actividad de los clientes. Al final, SAP empezó, pues ya lo conocéis todos, en el año 1970, y ha ido evolucionando los productos, tanto en cada una de las áreas, en cada una de los procesos, en cada una de las tendencias que se van surgiendo a lo largo del tiempo. Y ahora, pues por ejemplo, están haciendo mucho hincapié en toda la parte de sostenibilidad, en toda la parte de inteligencia artificial. Pero de alguna forma siempre ha estado todos los productos de SAP ligados a esta evolución de futuro, de tal forma que se dé cada vez más valor al negocio. Siguiente. Desde SAP se cubre todas las áreas de la empresa, desde diseño, operación
perdón, desde diseño, planificación, toda la parte de producción, toda la parte de delivery, toda la parte de operación, una vez que ya hemos vendido el producto y lo tenemos en planta del cliente. Para ello hay distintos productos, ya no solo el S4, es que podemos hablar de sistemas PLM, herramientas de planificación sincronizada, como puede ser el IBP, todas las herramientas de ejecución logística, toda la parte de gestión avanzada de almacenes, conexión con el mundo de planta o toda la gestión de activos y niveles de servicio para cada uno de los productos que hacemos. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? Pues de alguna forma, pues cuando estamos hablando de la planta, lo que tenemos que hacer es, lo primero, pues tenemos que programarla y enviar todas esas programaciones, tenemos que gestionar nuestra mano de obra, ver cómo funcionan nuestros procesos. De alguna forma, toda la fabricación al final es un proceso que intervienen muchas personas y de alguna forma lo tenemos que orquestar, porque aquí muchas veces, ya sean productos SAP o no SAP, tenemos distintos productos que nos cubren cada una de las funciones de la empresa y tenemos que orquestar que cada uno de los sistemas funcione de manera autónoma y sincronizada con el resto de los demás. Toda la gestión de inventario, lo mismo, si tenemos que conocer el stock en cada uno de los sistemas, pues tenemos que llevar toda esa información a cada uno de los sistemas de manera sincronizada y que el dato esté perfectamente consolidado en cada uno de ellos. Temas de gestión de calidad, con todos los temas de ISO, etcétera. Y luego le tenemos que dar una visión que es toda la parte también de configuradores de producto en planta. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Pues que tenemos el producto, que tenemos el producto que podemos hacer en múltiples variantes en vez de crear distintas listas materiales, distintas hojas de ruta por cada una de las variantes que tenemos, podemos simplificar toda esa gestión mediante el uso de variantes y luego se van generando automáticamente todas las listas de materiales. Esto vuelve a complicar todo el ciclo de producción porque de alguna forma tenemos que tener en cuenta todo esto en todos los sistemas que están involucrados en el proceso. Siguiente. Vale. ¿Y en qué nos vamos a fijar? Pues primero en las estrategias de producción. Si vamos a hacer contra un pedido, si vamos a trabajar contra stock, si vamos a asamblar contra proyecto o qué es lo que vamos a hacer. Seguidamente, con todo esto, vamos a tener que ver si hacemos una producción discreta, en la cual generamos órdenes de fabricación por cada uno de los componentes que queremos inventariar. Si hacemos una fabricación repetitiva, con lo cual tenemos órdenes de fabricación genérica y que perduran en el tiempo, donde acumulamos todas las producciones y los costes de la planta y nos basamos en las predicciones del MRP, pero que van todas contra la misma orden. O si hacemos una producción por proceso en la que gestionamos recetas. En todos los casos gestionamos distintos datos. Lo primero que tenemos que ver es nuestros datos maestros, cómo fluyen entre todos los sistemas. Aquí la mejor forma de hacer es que todos los sistemas estén sincronizados. Podemos usar herramientas tipo PIPO o tipo Process Integrator o MuleSoft o cualquiera de ellas que puedan sincronizar y llevar los datos a cada uno de los sitios que sean relevantes. Son materiales, listas de materiales, hojas de ruta, temas de operaciones, medios de fabricación, puestas de trabajo. Todos estos datos tienen que estar disponibles y perfectamente sincronizados entre todos los sistemas que componen nuestro landscape. Siguiente, movimientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de alguna forma tenemos que trabajar con órdenes de fabricación y sus correspondientes notificaciones. Podemos trabajar con órdenes provisionales, estamos hablando de fabricación repetitiva, y en todos ellos tenemos operaciones que al final tendremos que secuenciar en los sistemas de planta y son los que recibirán posiblemente todas las notificaciones que luego irán coordinándose por todo el sistema. Luego tenemos toda la parte de costes, que muchas veces no bajan a los sistemas de planta, pero que tenemos que replicarlos a otros sistemas, como pueden ser sistemas de consolidación o sistemas para calcular las cuentas de resultado, al final, a partir de unas tarifas y unas clases de coste. Al final, dentro de la parte de informes, pues tendremos informes operativos, informes analíticos que podremos gestionar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues de alguna forma, ¿qué es lo que pretendemos conseguir? Pues de alguna forma reducir aquellos ratios que podamos con todos los procesos de manufactura y con todos los procesos de consolidación del dato. De alguna forma, si podemos reducir nuestros tiempos de planificación, si podemos llevar una trazabilidad completa de todos nuestros sistemas o si podemos a lo largo podemos
digitalizar toda la cadena de suministro, bien sea con sistemas de tecnología Industria 4.0, bien sea con tablets, bien sea con distintos tipos de mecanismos que nos permitan que todas las partes puedan reportar la información en su momento, no tener que reportar en diferido una vez que ya ha pasado el hecho. Todo esto se recoge en distintos productos de SAP, ¿vale? Y uno de ellos es el S/4HANA. En la línea azul gris oscura, pues podemos ver las principales funcionalidades que tienen que ver con S/4HANA. Adicionalmente a todo ello, pues tenemos otras funcionalidades, como ya mencioné antes, como pueden ser SuccessFactors, o pueden ser todas las iniciativas de Digital Supply Chain, todas las iniciativas de gestión del gasto con Ariba principalmente, etcétera. Son productos adicionales que, bien desde el punto de vista de SAP, bien desde el punto de vista de otras soluciones externas, son las que al final deberemos integrar, ya que muchas de ellas no están incluidas dentro de nuestro producto S/4HANA. Y con lo cual, que el dato fluya entre todas ellas, pues es fundamental. Al final, la parte analítica, pues tendremos distintas herramientas, como pueden ser las que vamos a ver luego, como pueden ser las propias también. Muy bien, una vez hemos hablado de cómo definir el modelo productivo y cómo planificarlo y definir un poco en el fondo qué es lo que se debe producir y cómo debe hacerse, pasamos un poco al plano de la ejecución, ¿no? Los sistemas MESMOM son un poco los encargados de todo ello y se refieren a lo que es la ejecución de la manufactura o en términos más amplios la ejecución de las operaciones de manufactura. Entonces, si queremos entender bien por qué los sistemas MESMOM son tan nucleares y tan importantes hoy en día, lo primero es echar un vistazo a las tendencias a las que se enfrentan las industrias, ¿no? Por un lado, vemos un aumento en las exigencias de calidad y de trazabilidad de producto. Las industrias tienen que atender en casi todos los sectores manufactureros pues, a una tendencia de productos cada vez más personalizados y esperan además altos estándares en ese sentido, ¿no? Lo cual implica que las empresas en el ámbito manufacturero deben adaptar sus procesos productivos y sus sistemas de información a esa flexibilidad, ¿no? que demandan esas tendencias. También hay una presión, por supuesto, muy creciente en la parte de costes y la necesidad de adaptarse a un mercado que ya es global, tanto desde el punto de vista de cadena de suministro como desde el punto de vista de las normativas y cumplimientos regulatorios que hay que atender ya no solo en el ámbito regional, sino a nivel multipaís. Por poner un ejemplo, en la industria de alimentación y bebidas, las nuevas tendencias de consumo está haciendo que, por ejemplo, en el sector lácteo, pues haya que evolucionar el portfolio de productos a bebidas vegetales y bebidas de diferente índole, o en el cervecero, por ejemplo, explorar cada vez más la inserción de nuevas variantes, de nuevas variedades de cerveza y además adaptarse un poco a lo que es tendencia de consumo a lo mejor más artesanal, ¿no? Entonces eso obliga a acelerar la introducción de nuevos productos, a tener que estar creando nuevas fórmulas, nuevos formatos de packaging, nuevos SKUs y por tanto definir los procesos de producción que es necesario tener a disposición para poder tener líneas que den esa flexibilidad y que sean más inteligentes en definitiva. Entonces, todos estos retos, sin perder de vista la eficiencia, pues crean la necesidad de que exista un puente entre la ingeniería de producto y proceso y los propios procesos y, por tanto, los sistemas como puede ser SAP y los sistemas de planta. Y es ahí donde entran en juego los sistemas MESMOM. Entonces, ¿qué son los sistemas MESMOM? Estos sistemas se sitúan entre el nivel de planta, donde están las máquinas, los activos, los sensores, etcétera, y los sistemas RP o cualquier sistema de gestión que pueda estar en la capa IT, como puede ser el caso de SAP, ¿no? de S/4HANA. El propósito principal es cubrir el gap entre esos dos mundos y permitiendo la orquestación de las operaciones en planta.
y además contextualizar toda la información que se genera de una forma entendible para el negocio, es decir, de forma que sea aprovechable para el negocio a su máximo, ¿no? Los sistemas MESMOM gestionan tareas como la planificación de producción, la ejecución de la producción, la calidad, la gestión de activos, el mantenimiento, el movimiento de materiales a lo largo del ciclo productivo y todo ello en tiempo real. Esto quiere decir que ofrecen una visibilidad completa del trabajo en curso y que además manejan y recopilan y manejan datos fiables y bajo demanda para la toma de decisiones. Como podéis ver a la derecha, hemos representado algunas de las soluciones más reconocidas en el mercado, como puede ser Siemens, Rockwell, Aveva, SAP, el propio SAP, Dassault, que básicamente las destacamos por su extensa funcionalidad, su capacidad de integración abierta, su capacidad de escalado y también de adaptarse a diferentes procesos industriales, a diferentes sectores, porque no es lo mismo gestionar un proceso de ensamblaje industrial discreta, de montaje digamos, de baterías para el sector automóvil que gobernar un proceso farmaquímico que absolutamente no tiene nada que ver y tiene otros patrones, ¿no? Estas soluciones, además, que están avaladas por entidades como Gartner, disponen de una extensa red de partners a nivel global, con lo cual permiten el abordaje de implantaciones complejas, multipaís y multiplanta, ¿no? A nivel de beneficios de implantar estas soluciones, en primer lugar suele destacarse la mejora exponencial de la eficiencia operativa y la optimización de los recursos, sean materiales, energéticos o de cualquier índole, ¿no? Velan por el incremento de la disponibilidad del equipamiento, de la maquinaria, reduciendo tiempos de parada, de inactividad, eliminando cuellos de botella, etcétera, ¿no? Y no menos importante, ayudan a mejorar y potenciar la experiencia de usuario, entendiendo el usuario como el operador que está en planta y que necesita una forma ágil de acceder a la información, o también supervisores o bien gente que pueda estar en el negocio con la supervisión, cuya prioridad es el acceso a los datos, ¿no? En términos prácticos, esto se traduce en menos errores, menos intervención manual, un descenso de las tareas administrativas, la desaparición del papel y una toma de decisiones mucho más ágil, ¿no? Al final de lo que se trata es de establecer una continuidad digital, eliminando barreras entre ingeniería, producción y la definición y en última instancia en el cliente final, que al final retroalimenta todo ese ciclo, ¿no? Y es una optimización de la cadena de valor en toda regla. Al final de lo que se trata es de transformar la operación diaria de las plantas y ofrecer visibilidad total para una máxima transparencia. Los sistemas MES no se entienden sin la interoperabilidad, es decir, es por definición, se dedican a unir dos mundos muy diferentes, ¿no? Y entonces aquí es donde entra en juego la norma ISA 95, que define no solo cómo deben comportarse este tipo de sistemas, sino también el modelo de relación, como puede ser en el caso de SAP, que es, digamos, la interfaz probablemente junto con los sistemas de planta más crítica, ¿no? En un entorno ideal, los MESMOM no solo gestionan la producción y la calidad, sino que también aseguran que la información fluya de forma bidireccional y de forma eficiente hacia el RP, facilitando la toma de decisiones y al final llegar a ese modelo de fabricación dirigida por el dato o data-driven que nos permite llevar la mejora continua a un nivel 10 por, ¿no? En contraste, como podéis ver a la izquierda, en escenarios no integrados, es decir, la falta de conectividad genera silos de información, errores e incluso la multiplicidad de interfaces poco eficientes entre sistemas. Para ello, es necesario adoptar un tipo de arquitectura de sistemas y elaborar un mapa de sistemas con una visión holística que permita escenarios integrados y que los datos son accesibles de forma fiable y en tiempo real.
la forma en la que SAP y los sistemas MES-MOM están integrándose, también está cambiando hoy en día y evolucionando integraciones tradicionales punto a punto a otros modelos donde se permite el streaming de datos aguas arriba. ¿Vale? Es ahí también donde interesa ver desde un punto de vista de mapa de sistemas de arquitectura el aspecto de la convergencia, ¿no? Del mundo IT tradicional y el mundo OT, de las operaciones en planta. La infraestructura industrial está evolucionando a ese concepto más holístico que decía, ¿no? En lugar de esa tradición jerárquica que hemos visto antes, que la propia ISA 95 marca, cada vez eso está más desdibujado, ¿no? Y entonces las empresas están adoptando arquitecturas en las que se combina cloud computing con edge computing, el IoT industrial está desdibujando también ese concepto jerárquico, paseando flujos de información de abajo arriba. Y entonces esa ambición de explotar datos está generando nuevos repositorios, como puede ser el caso de los data lake industriales, que desdibujan el enfoque tradicional, ¿no? Entonces, mientras en el edge, abajo, es decir, en el piso, en la fábrica, se utilizan arquitecturas para capturar de forma fiable y con alta tolerancia a fallos los datos industriales, el cloud está más orientado a un análisis avanzado, ¿no? Y a disminuir el coste de propiedad y poder escalar, ¿no? Todo esto detrás tiene que tener protocolos de comunicación que sean fiables, que sean responsivos, como puede ser el caso de OPC-UA, de MQTT, los web services, que garanticen un poco esa interoperabilidad entre sistemas, ¿no? Y por supuesto la comunicación con SAP está más que resuelta de la forma en la que a SAP le puede ser más sencillo, como es el uso de iDocs o RFCs, ¿no? El caso es que podamos contextualizar la información de planta a través de entidades conocidas por los sistemas de información del negocio, ¿no? A través de contextualizar todo ese mejunje de datos en base a órdenes de producción, en base a lotes, números de serie, turnos o las entidades que sean. Finalmente, esto nos lleva a la necesidad de establecer modelos modernos que nos permitan manejar datos complejos y además muy heterogéneos. Para lo cual es necesario pensar en escalado, pensar en que el tráfico de datos sea ciberseguro y pensar en cómo voy a mantener todo eso, ¿no? Entonces, por concluir esta parte, quiero hablaros del paradigma del espacio unificado de nombres, ¿no? UNS, que surge como una solución clave para simplificar todo ese problema de conectividad, ¿no? Y al final actúa como una plataforma centralizada donde se unifican datos de diferentes sistemas, de diferentes dispositivos y que sean accesibles en el momento en el que ocurren. Con este enfoque se evita duplicidad de datos y se optimiza la integración y el ancho de banda en las redes de planta y en las redes corporativas. Y sobre todo en las nuevas arquitecturas, en greenfields, donde la heterogeneidad de equipos y protocolos puede complicar la interoperabilidad, y lo mismo con brownfields debido a los sistemas legacy. Al final esto de lo que se trata es establecer una notación común para la información, organizando los datos de forma jerárquica y además clasificándolos en base a un topic. Y luego, como si de una red social se tratase, pues nos suscribimos a una información que está publicada, ¿no? Y la consumimos si nos interesa. Todos estos datos son datos que son relevantes y además que son recientes. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, esta idea de centralizar y normalizar datos nos prepara para entender cómo podemos aprovecharlos y de qué forma debemos recopilar y explotar esa información que lo veremos a continuación. En este diagrama simplemente resumir un poco lo que sería el ciclo de vida del dato industrial.
que consta de 5 pasos claves: de modelizar, conectar y recopilar, transformar los datos, visualizarlos y analizarlos, y luego crear la analítica avanzada, que es un poco a donde queremos llegar, ¿no? Es crucial garantizar la calidad del dato en origen, utilizando protocolos estándar y sabiendo determinar qué información es realmente relevante y asegurar que el origen de esos datos es correcto. Y luego, con herramientas avanzadas, poder explotarlos, ¿no? La idea es un poco, de forma exponencial, como decía al principio, poder mejorar online procesos productivos, poder predecir calidad y poder explotar activos en planta, por ejemplo. Con esto se abre, obviamente, un nuevo paradigma de la fabricación dirigida por el dato. Se habla mucho de IA hoy en día, ¿no? Pero obviamente sin un dato de calidad, nada de eso tiene sentido. Entonces, la gobernanza del dato juega un papel esencial, y de forma que asegure que esa información es consistente y que es segura y es útil para quien la necesita. Entonces, con esta visión, veremos ahora cómo explorar en mayor profundidad la gestión de esos datos. Vale, y bueno, como ha ido introduciendo mis compañeros a través de SAP y a través de los sistemas MESMON, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, yo he querido recuperar aquí pues lo que es la ISA 95, ¿no? El estándar internacional que define la estrategia entre la integración de sistemas de control de planta y los sistemas empresariales, porque realmente si vemos desde la base hasta que vamos subiendo a la cúspide, cómo, digamos, vamos recopilando información de la planta que estemos monitorizando, que estemos implantando los sistemas, ¿no? Desde bueno, pues desde los sensores y actuadores que estamos digamos, en la capa más baja, a cómo vamos implementando esos sistemas de escala para el control y supervisión de los procesos de producción, cómo llegamos a los MESMON para todo el tema de la operativa de producción, y cómo llegamos a los ERP o SAP como sistemas de planificación y logística empresarial. Entonces, al final tenemos, digamos, de esos 4 niveles principales, ¿no? Los tenemos ya monitorizados, estamos capturando información, y aunque hay interoperabilidad entre ellos y están cohesionados, nos faltaría como integrar toda la información que se están generando a través de los diferentes sistemas que tenemos integrados en la planta, tener una herramienta que nos permita integrarlo para la toma de decisiones. Y aquí sería, digamos, la última capa, el nivel 5, que aunque no es parte del modelo original de LISA, este es una capa fundamental, ¿no? Ahora en la parte todo de Industria 4.0, y que se refiere a la capa de análisis avanzado para la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Principalmente donde se utilizan plataformas de datos que nos permiten consolidar todos los datos que hemos ido generando en los niveles anteriores, y nos permiten así analizar esos grandes volúmenes de información, ¿no? Bueno, todavía datos, todavía no es información. Todavía esos datos que vamos generando, ¿no? A través de, pues bueno, esos sensores, escalas, automatizadores y demás información que se van generando en tiempo real, pues podemos, digamos, con una plataforma de datos tratarlos para generar información. Entonces, bueno, dentro de ese nivel 5 es donde estamos hablando de la implementación de una plataforma de datos unificada que nos permita la integración, consolidación y análisis avanzado de los datos provenientes de todos los niveles anteriores. Y aquí pues vemos algunos de los pasos, ¿no? Bueno, pues son 3 pasos marcados, ¿vale? Simplemente simplificar, digamos, cómo haríamos todo esto, ¿no? Pues tendríamos un origen de datos con unos datos de los sensores, de SCADA, de SAP, de los sistemas de MESMON, donde tenemos que hacer una integración de los datos. Entonces, la integración de los datos, que es el proceso de combinar la información de las diferentes fuentes. ¿Para qué? Para tener una vista unificada de los datos. Extraemos los datos, los transformamos para cumplir con los estándares de la empresa, y bueno, y ya los tenemos, digamos, en nuestro motor, o bueno, lo tendríamos en nuestro data lake, ¿no? Todos esos datos, digamos, hacemos esa ingesta que puede ser en real time, puede ser datos virtualizados, puede ser una ingesta como tal para que te los traigas, y los tienes y los almacenas donde en un data lake, ¿no? Haces el almacenamiento y tienes todos los datos en brutos. Una vez que tengo todos esos datos en brutos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consolidar la información. ¿Cómo consolido esa información? Pues al final tengo que hacer un tratamiento, una limpieza y normalización de la información.
tengo que asegurarme que los datos sean consistentes, que estén libres de duplicados, que no tengan errores. ¿Y qué hago? Los dejo en un sitio almacenado, en ese data lake, digamos que es un almacenamiento centralizado, para que pueda ser después un punto de acceso único de toda la información. O sea, yo al final lo que pretendemos aquí es capturar toda la información de los niveles anteriores, sea de SCADA, sea de MESMON, sea de SAP, los metemos todos en un data lake para crear un punto de acceso unificado, ¿no? De donde ya tenemos todos esos datos consolidados porque hemos hecho una limpieza y normalización de los datos. El tratamiento de los datos no quedaría ahí con esa limpieza y normalización. Tendríamos que hacer también esa transformación de los datos para convertirlos en datos, digamos, que puedan ser después explotados dependiendo de los casos de uso que se vayan generando para negocios. Si yo quiero hacer un caso de uso, pues ver si tengo una planta de producción de aceite, digamos, yo tendré que integrar todos los datos que estoy generando, pero al final tengo que prepararlos para dejarlo en un data warehouse, por ejemplo, para que puedan ser consumidos con las herramientas de virtualización. O si quiero crear otro caso de uso, digamos, yo tengo que preparar mis datos para que después puedan ser explotados. Y análisis avanzado de los datos, porque yo puedo generar con toda esa información, con todos esos datos que yo he recopilado, yo puedo generar modelos predictivos, utilizar algoritmos para predecir tendencias. Por ejemplo, si tengo una maquinaria, una envasadora que me está poniendo los tapones en mis botellas de aceite, pues si yo quiero, por ejemplo, saber cómo funciona los estados de esa envasadora y quiero sacar un mantenimiento predictivo de las envasadoras, pues con todos esos datos que yo estoy capturando a través de los diferentes estados, yo puedo hacer un modelo predictivo aplicándole unos algoritmos para, digamos, calcular o predecir esas tendencias o de comportamiento. También puedo hacer análisis descriptivo a través de entender los patrones, las relaciones o simplemente históricos de yo quiero capturar la información y quiero mostrar la información para tener un histórico de datos que a lo mejor en otros sistemas no se están haciendo. Yo en mi data lake puedo tener histórico de toda la información que, bueno, que se considere relevante o necesaria a partir de un año cualquiera. Y digamos ya con ese tratamiento de la información, con este motor del data lake, ¿no? Ese almacenamiento, procesamiento y preparación del dato final, ¿qué es lo que tengo? Pues ya puedo explotar la información. ¿Cómo puedo explotar esa información? Pues a través de, bueno, pues de cuadro de mando, ¿no? Que es lo típico. O sea, al final yo puedo explotarlo así, creando un cuadro de mando, mandando un informe cada cierto tiempo, creando alertas para que cuando supere la temperatura tal máquina me mande una alerta por email y me diga tal información. O simplemente puedo dejar ese espacio compartido por si hay otros usuarios que quieran conectarse a los datos que yo tengo en mi plataforma de datos. Entonces, bueno, ahí he puesto algunas referencias, ¿no? de plataformas de datos como puede ser SAP, Microsoft Fabric, AWS y bueno, de herramientas de visualización, pues Qlik o Power BI o Tableau, o hay infinidad de ellas, ¿no? Aquí, bueno, me voy a centrar un poco más en lo que es Microsoft Fabric, ¿vale? Porque sí que nos da todas las herramientas necesarias para tratar esa información, todo ese flujo que hemos visto anteriormente, nos da todas las herramientas y además, bueno, pues es una plataforma de datos unificada que permite, pues eso, la integración, la consolidación y el análisis de los datos. La integración porque tiene multitud de conectores que nos permiten integrar datos de diversas fuentes. Bueno, incluye los ERPs como SAP S/4HANA o sistemas de base de datos que utilizan normalmente MESMON. Y después también la consolidación del dato al tener un espacio único de datos en un OneLake, ¿vale? Que allí se almacena toda la información que hemos ingestado de los diferentes sistemas o de las diferentes bases de datos y se queda todo consolidado en un OneLake. En ese OneLake, digamos, tiene un formato que es Delta Parquet, que es integrable y puede ser utilizado por otro sistema. Además, ese OneLake pues, nos facilita todo lo que estaba comentando mi compañero Samuel de la gobernanza del dato, ¿vale? Para aplicar los dominios según las áreas de negocio que vayas integrando, según los casos de uso que vayas generando. Además, Microsoft Fabric, pues bueno, también nos proporciona las herramientas para pues, todo lo que es la analítica avanzada, ¿no? Tiene capacidad de inteligencia artificial, de machine learning y bueno, te permite generar esos análisis predictivos y prescriptivos, digamos, proporcionando todos esos insights valiosos para la toma de decisiones estratégicas.
bueno, está muy orientado, digamos, a los roles que suelen participar en procesos de analítica del dato y entonces pues te está muy dirigido, digamos, a ese uso, ¿no? Tienes herramientas, pues eso, de data engineering, de ciencia de datos, tienes la integración de real time, tienes su data warehouse y, bueno, las bases de datos que son el OneLake. Y después, además, digamos que en esta plataforma, que es una plataforma SaaS, tienes diferentes componentes y te integra también todo lo que es la parte de visualización a través de Power BI, o sea que la explotación del dato te la permite hacer con una herramienta ya integrada, a diferencia de otras herramientas, otras plataformas de datos que, digamos, tienes que ir haciéndote con los diferentes componentes según sea tu necesidad. Aquí digamos que tienes una plataforma unificada con todas las herramientas que tú vas a necesitar para hacer el tratamiento de la información y la ingesta de la información y la explotación de la información, pues la tienes todo en una. Y es una herramienta SaaS, con lo cual al final es muy fácilmente integrable con otras. Aquí, bueno, algunos de los conectores va destacando los conectores de SAP, pero bueno, que tiene más de 150 conectores, o sea que al final te permite una integración muy ágil con cualquier tipo de sistema. Y bueno, al final son herramientas eso, que te permiten crear esos cuadros de mando amigables, ¿no? Para el usuario final y el usuario de negocio, que, que al final, pues digamos, a lo mejor los expertos más del dato pues pueden estar trabajando con la herramienta, aunque también es muy amigable porque con cuadritos, con cajitas, digamos, tú puedes ir construyendo, ¿vale? Sobre la herramienta diferentes accesos, pero una vez que, digamos, tienes ese modelo semántico, ¿no? Para explotar la información o tienes esos datos preparados para que se puedan ser explotados, pues es fácilmente integrable con cualquier sistema y puedes crearte los cuadros de mando, alertas, informes que se consideren. Y bueno, entre los beneficios de negocio, ¿no? Al final está claro que todo lo que, si tienes integrado todos los sistemas que tienes en planta, te permite una toma de decisiones basadas en los datos, informadas y basadas en las evidencias, y además que las puedes tomar en tiempo real, o sea que realmente te permite tomar esas decisiones rápidas y fundamentales, ¿no? Tanto a nivel directivo como a cualquier nivel de la planta. Tienes el aumento de la eficiencia operativa y mejora continua, porque tienes automatizada todas esas tareas rutinarias de gestión del dato, reduciendo así la redundancia y mejorando la eficiencia operativa y optimizando pues, los procesos, ¿no? Los procesos porque puedes hacer ese análisis de datos en tiempo real, ¿no? Y puedes identificar esas áreas de mejora o esos cuellos de botella que vayan surgiendo. Mejora la colaboración entre las diferentes áreas. Al final, como comentábamos, ¿no? Tienes un punto de acceso único a todos los datos, ¿no? Entonces, al final, pues facilitas la colaboración entre los diferentes departamentos o áreas de negocio y mejoras la coherencia en la toma de decisiones, ¿no? No va cada departamento por separado, sino que ya aquí tenemos integrada toda la información. Si tenemos que tomar decisiones, podemos tomarla conjuntamente. Y bueno, reducción de costes, porque bueno, si tomas decisiones más rápidas, si las tomas en real time, si aumentas la eficiencia operativa y demás, al final está claro que te va a reducir los costes porque vas a poder reaccionar antes y tomar decisiones más pronto con toda la información que tienes. Y bueno, y otras serían pues la escalabilidad, ¿no? Al final te permite crecer, pero crecer en cuanto a datos, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tu planta, digamos, va teniendo un histórico, tú puedes hacer esa escalabilidad y te permite crecer en la creación de cuadros de mando, en la creación de analítica avanzada y te permite la gobernanza del dato, ¿vale? Para que después, digamos, tienes esa gobernanza y según vayas introduciendo nuevas fuentes, pues los tienes perfectamente organizados. La seguridad y, bueno, al final al tener una herramienta o una plataforma de datos donde estás integrando todo, está claro que te va a poner en la vanguardia de esa innovación, ¿no? Como empresa o como planta. Pues damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros en sucesivos webinars. Muchas gracias.